Hola queridos hermanos, amigos. Hoy quiero compartir Juan 7:46. Un hecho muy interesante. Los alguaciles habían enviado, o sea, los fariseos habían enviado alguaciles para apresar a Jesús. Los alguaciles fueron a apresar a Jesús con esa misión. Pero volvieron y vinieron sin Jesús, así que los dirigentes le preguntaron, ¿y cómo? ¿Y dónde está? ¿No prendieron a Jesús? La respuesta de ellos fue lo que dice Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué cuando uno se imagina, qué habrán escuchado? ¿Qué hablar un hombre? Hay personas que hablan muy bien, tienen buena oratoria, hay personas que tienen ese don, ¿no es cierto? Pero jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué tenía de Jesús? ¿Qué tenía Jesús de especial al hablar? Bueno, Jesús se ponía en el zapato del otro, empatizaba, se familiarizaba con el oyente, presentaba las verdades en forma directa y sencilla, de manera tal que al oyente, a la persona que escuchaba, le llegaban hermosamente, cautivaba la atención. Eso tenía Jesús. Los alguaciles habrán llegado a escuchar quizás en medio de un discurso, pero ya el tono, la forma, la mirada, las palabras perfectamente pronunciadas, impactó el corazón de los alguaciles, que estaban muy acostumbrados a tener conversaciones, a charlar, porque esa misión de ir y detener a alguien en algo era su tarea, su trabajo. El lenguaje de Jesús era puro, refinado y claro, sin palabras soeces o vulgares. Eso también habrá sido impactante para los alguaciles. ¿Cuánta gente lo habrá insultado? Correcto, por la tarea que tenían que hacer. Su hablar era como música, caía como música en los oídos del oyente. Interesante, uno no se imagina porque no lo vimos esto, correcto, es lo que nosotros tenemos que imaginarnos. Estoy sacando algunas frases del deseado de todas las gentes. Aunque hablaba en forma sencilla, todos percibían su autoridad, lo que contrastaba con la presentación de los que hacían los rabinos de la palabra de Dios. Ellos hablaban con duda y vacilación, generando en el oyente, ¿no es cierto?, incertidumbre, inseguridad. Jesús presentaba las Escrituras con una autoridad indudable. Cualquier tema que Jesús presentara lo exponía con total autoridad y sin dejar lugar a dudas. Todos iban comprendiendo claramente lo que Jesús había dicho. Después, si lo querían hacer o no, esa es una decisión de cada uno. Sin embargo, era ferviente más que vehemente, era ferviente. Hablaba como quien tenía un propósito para cumplir y tenía un mensaje para darte. Siempre presentaba las realidades del mundo eterno, dejando claro que todo lo que vivimos en esta vida, todo lo que nos rodea es absolutamente pasajero. Entonces generaba interés por las cosas celestiales. En todo tema revelaba a Dios, el amor de Dios y el carácter divino. Procuraba romper el ensalmo que dejaba a los hombres en las tinieblas y absortos en las cosas terrenales, como si fueran las realmente importantes. Las realmente importantes eran las del cielo, las que eran eternas. Todo esto es pasajero. Jesús llevaba las mentes a poner las cosas terrenales en subordinación a las eternas. Primero Dios, en primer lugar Dios. Enseñaba que las cosas celestiales y las terrenales estaban vinculadas. Había una vinculación. Y que al aprender las celestiales preparaba a los hombres para las tareas terrenales. Muy interesante.
Hablaba como quien hubiera venido del cielo y conociera perfectamente cómo es la vida en el cielo. Era de otro planeta, exactamente, Jesús era de otro planeta. Todo esto impresionaba la mente de cualquiera que oyera a Jesús. Por eso la respuesta de los alguaciles. Jamás hombre alguno habló como este hombre. Y no lo pudieron traer. O sea, es algo tragicómico, ¿no es cierto? El cielo estaba entre los hombres, Jesús estaba entre los hombres. Y yo te pregunto en esta reflexión, ¿no? ¿No quisieras hablar con Jesús? ¿Se puede llegar a hablar semejante a Él? Bueno, acuérdense que somos transformados por contemplación. Cuanto más contemplemos algo, más nos vamos transformando a eso. Hubo uno de sus discípulos que le sucedió exactamente eso. No le sucedió a todos en el mismo grado o efecto o resultado, pero sí le sucedió a Juan, ese jovencito casi de 17 años que solía recostar su cabeza en el pecho de Jesús y escuchaba atentamente todo lo que Jesús decía. Llegó a los pies de Cristo a unirse al grupo, ¿no es cierto?, siendo una persona, un joven con un carácter muy fuerte, llamado en la Biblia Boanerges, hijos del trueno, tanto él como su hermano Santiago. Sin embargo, cuando uno lee allí en el deseado de todas las gentes, dice que Juan llegó a tener un carácter semejante al de Jesús, tanto que los discípulos, después que Jesús ya había ascendido al cielo, al contemplarlo, se quedaban atónitos porque había absorbido, imitaba la forma de Jesús, sus gestos, sus palabras, su ternura al hablar. Juan, el evangelista del amor, el evangelio del amor, el que presenta a Cristo resaltando sus cualidades y el profundo amor de Dios por nosotros. En esta cantidad de años que le tocó vivir, absorbió tanto de Cristo, que fue muy semejante a Él, al punto tal que aquellos que habían compartido 3 años y medio con Cristo, podían ver en Juan al Maestro que ya no estaba. Ojalá que de tanto contemplar a Cristo, correcto, podamos ser impresionados de tal manera y transformados de tal manera que podamos llegar a ser semejantes al Señor. Escucha lo que el Señor tiene para decir. Métete en cada escena. Abre tu oído y escucha, porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.